Durante 2 años no había visto a mis nietos, y esa Navidad pensé que sería la primera que pasaría completamente solo. Mi nuera había conseguido que mi propio hijo me mantuviera alejado de la familia, avergonzada de que un viejo soldado pobre arruinara su imagen perfecta. Lo que no sabía era que en mi escritorio guardaba un diario que revelaría una verdad que cambiaría su corazón para siempre. Mi nombre es Alejandro Mendoza. Tengo 72 años y durante 30 años serví como capitán en el ejército de mi país. Hoy vivo solo en la misma casa modesta, donde mi esposa, Elena y yo, criamos a nuestro único hijo Carlos, donde esperábamos envejecer juntos, rodeados de nietos y risas dominicales. Pero la vida tenía otros planes. Recordaba vívidamente los días cuando Carlos era pequeño, y esta casa rebosaba de vida. Elena se levantaba cada domingo a las 5 de la mañana para preparar su famoso sancocho. El aroma llenaba toda la casa y despertaba a Carlos, quien bajaba corriendo en pijama para ayudarla a poner la mesa. «Papá, cuenta la historia del general valiente», me pedía Carlos mientras desayunábamos, sus ojos de 6 años brillando con admiración. «No era general, hijo, solo capitán», le corregía con una sonrisa. «Pero eras el más valiente, ¿verdad?». Elena me miraba por encima de su taza de café, sonriendo con esa mezcla de orgullo y preocupación que siempre tenía cuando Carlos hablaba de mi servicio militar. «El valor verdadero», le decía a Carlos, «está en cuidar a la familia, en trabajar duro, en ser honesto. Las medallas no te hacen valiente». Pero Carlos me miraba como si fuera invencible. En esos días yo era su héroe personal. Durante esos años dorados, los domingos familiares eran sagrados. Después del almuerzo, Carlos y yo nos sentábamos en el patio mientras Elena lavaba los platos. Él me hacía preguntas infinitas sobre el ejército, sobre la guerra, sobre lo que significaba servir a la patria. «¿Alguna vez mataste a alguien, papá?», me preguntó un día cuando tenía 8 años. Elena se quedó quieta en la cocina, esperando mi respuesta. «Un soldado hace lo que debe hacer para proteger a los inocentes», le respondí cuidadosamente. «Pero siempre tratamos de salvar vidas, no de quitarlas». «¿Salvaste muchas vidas?». «Algunas», le dije, sin saber que, décadas después, una de esas vidas se convertiría en la madre de mis propios nietos. Elena me había conocido cuando regresé del servicio en 1985. Yo tenía 32 años, ella 28. Trabajaba como costurera en la fábrica textil del barrio, y nos conocimos en un baile de veteranos que organizó la iglesia. «¿Qué fue lo primero que te enamoró de mí?», le preguntaba años después, cuando ya teníamos canas y arrugas. «Tus manos», me respondía siempre. Eran las manos más gentiles que había visto en un soldado. Cuando me ayudaste a sentarme esa primera noche, supe que eras un hombre que protegía en lugar de destruir. Elena había perdido a su primer novio en la guerra. Cuando nos conocimos, aún llevaba luto en el corazón. «¿Cómo sé que no me vas a dejar como él?», me preguntó la primera vez que le propuse matrimonio. «Porque ya cumplí mi servicio. Ahora mi guerra es construir una familia contigo». Nos casamos en 1986, en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio. No teníamos dinero para una celebración grande, pero Elena estaba radiante con el vestido de novia que había cosido ella misma. Mi regalo de bodas fue prometerle que dedicaría el resto de mi vida a hacerla feliz. Carlos nació en 1987, el mismo año de la evacuación de Villa Santos. Elena pasó los últimos meses de embarazo preocupada, porque yo aún estaba en servicio activo.
«¿Y si no regresas para cuando nazca?», me preguntaba, acariciando su vientre. «Voy a regresar, te lo prometo. Este bebé va a conocer a su padre». Cumplí esa promesa, pero por un margen muy estrecho. Regresé de la misión de Villa Santos apenas 2 semanas antes de que naciera Carlos. Elena me contó después que había rezado todas las noches durante mi ausencia. Le pedí a Dios que te trajera de vuelta completo. Me confesó años después, no solo vivo, sino completo, sin heridas en el cuerpo o en el alma. Sus oraciones fueron escuchadas, aunque las heridas del alma tardaron más en sanar. La misión de evacuación de Villa Santos había sido la más difícil de mi carrera, no por el peligro físico, sino por las decisiones imposibles que había tenido que tomar. El pueblo estaba bajo ataque desde hacía 3 días. Las familias civiles estaban atrapadas entre 2 fuerzas militares, y nosotros teníamos órdenes de evacuar a tantas como fuera posible antes de que la situación empeorara. Recuerdo vívidamente la mañana del 15 de diciembre de 1987. El cielo estaba gris, cargado de nubes que amenazaban lluvia. Mi unidad llegó al pueblo al amanecer, y lo que encontramos nos partió el alma. Las casas estaban marcadas por impactos de bala. Las calles, normalmente llenas de niños jugando, estaban vacías excepto por los perros abandonados que buscaban comida entre los escombros. «Capitán», me dijo mi sargento, Rivera, «tenemos lista de 40 familias para evacuar, pero solo capacidad de transporte para 25. Esa fue la primera decisión imposible. ¿Cómo decides quién se salva y quién se queda? Las familias con más niños, los ancianos que no pueden defenderse, las mujeres embarazadas. Vamos a hacer 2 viajes, decidí. Primero, las embarazadas, niños menores de 5 años y ancianos. Segundo viaje, el resto. Capitán, no hay garantía de que podamos hacer un segundo viaje. Entonces haremos el primer viaje perfecto. Entre las familias estaba Carmen Santos, una viuda de 28 años, embarazada de 8 meses, con su hija de 8 años. Cuando las vi por primera vez, estaban abrazadas en la puerta de su casa destruida, con una maleta pequeña que contenía todo lo que les quedaba en el mundo. La niña, también llamada Carmen como su madre, tenía los mismos ojos grandes y expresivos que reconocería 30 años después en mi nuera Isabela. «Señor soldado», me dijo la pequeña Carmen, «mi mamá y mi hermanita van a estar bien». «Van a estar más que bien», le prometí, sin saber que estaba hablando con la futura abuela de mis nietos. «¿Cómo lo sabe?». «Porque yo voy a asegurarme de eso». Durante el viaje en camión al refugio, la señora Carmen comenzó con contracciones. Estaba entrando en trabajo de parto 2 semanas antes de tiempo, probablemente por el estrés y el miedo. «Capitán», me gritó Rivera desde la cabina, «la señora Santos necesita un hospital». Tomé otra decisión que cambiaría vidas: desviar el convoy al hospital militar más cercano, aunque eso significara retrasar el segundo viaje de evacuación. «Mi bebé no puede nacer aquí», murmuró la señora Carmen, aferrándose a mi mano. «Su bebé va a nacer en el lugar más seguro que puedo darle», le aseguré. Isabela nació esa misma noche en el hospital militar, a las 11:47 p.m. Yo estaba en la sala de espera cuando el doctor salió con noticias. «Es una niña hermosa, capitán. Madre e hija están bien». Cuando pude verlas al día siguiente, antes de regresar por el segundo grupo de evacuados, la pequeña Carmen me mostró a su hermana recién nacida.
¿Le gusta mi hermanita, señor soldado? Es la bebé más hermosa que he visto, le dije. Y era verdad. La señora Carmen me miró con lágrimas en los ojos. Capitán, no sé cómo agradecerle. Sin usted, no sé qué habría pasado con nosotras. Solo hice mi trabajo, señora. No, capitán. Hizo mucho más que su trabajo. Nos dio esperanza cuando todo parecía perdido. Esa fue la última vez que las vi. Regresé a Villa Santos para el segundo viaje de evacuación y después fui asignado a otra región. Con el tiempo, perdí contacto con todas las familias que habíamos salvado, pero guardé sus nombres en mi memoria y años después los escribiría en mi diario. Después de mi retiro del ejército en 1992, Elena y yo nos concentramos en construir una vida estable para Carlos. Yo trabajaba en la oficina municipal, un trabajo de escritorio que Elena insistió que tomara. Ya cumpliste tu servicio al país, me decía. Ahora sirve a tu familia. Los años siguientes fueron de sacrificio constante. Elena trabajaba doble turno en la fábrica textil, cosiendo hasta altas horas para ganar dinero extra. Yo daba clases particulares de matemáticas por las noches y los fines de semana. Todo el dinero extra se guardaba en una lata en la cocina, marcada Universidad de Carlos. Recuerdo vívidamente las noches cuando contábamos las monedas y billetes arrugados. ¿Crees que será suficiente?, me preguntaba Elena, separando el dinero en pequeños montones. Tiene que serlo. Nuestro hijo va a tener las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Carlos era un estudiante brillante, pero también costoso. Los libros universitarios, las matrículas, los gastos de transporte. Todo sumaba más de lo que habíamos calculado. Fue durante el segundo año de Universidad de Carlos que tomé la decisión más difícil de mi vida civil. Elena, le dije una noche, después de revisar nuestras cuentas, no nos alcanza para la matrícula del próximo semestre. ¿Qué vamos a hacer? Sabía exactamente qué tenía que hacer, pero me tomó semanas reunir el valor para hacerlo. En mi closet, guardada en una caja de madera que Elena me había regalado, estaba mi medalla al valor. La había ganado durante una misión de rescate en 1989, cuando salvé a 5 soldados de un edificio en llamas. Era mi posesión más preciada, el símbolo de todo lo que había logrado en mi carrera militar. Elena, le dije finalmente mostrándole la medalla, voy a venderla. Las lágrimas. Alejandro, no, es tu medalla, es tu orgullo. Mi orgullo es nuestro hijo. Esta medalla es solo metal. El futuro de Carlos es nuestro verdadero tesoro. La vendí a un coleccionista por exactamente lo que necesitábamos para la matrícula. Cuando llegué a casa con el dinero, Elena me abrazó y lloró durante 1 hora. Algún día, me dijo, Carlos entenderá lo que sacrificaste por él. No necesita entenderlo, solo necesita aprovechar la oportunidad. Esa noche escribí en mi diario por primera vez. Hoy vendí mi medalla al valor. Elena lloró, pero yo le expliqué que Carlos es nuestro verdadero tesoro. Las medallas son metal, pero la educación de nuestro hijo es nuestro legado. Carlos se graduó de ingeniería con honores en 1994. Elena y yo estábamos en primera fila el día de su graduación, llorando de orgullo cuando cruzó el escenario para recibir su diploma. Lo logramos, me susurró Elena tomando mi mano. Lo logró él, nosotros solo le dimos la oportunidad. Pero ya podía ver cambios en Carlos. La universidad lo había expuesto a un mundo diferente,
un mundo de ambiciones y aspiraciones que no incluían necesariamente la vida modesta que Elena y yo habíamos construido. Carlos conoció a Isabela en su primer trabajo como ingeniero junior. Ella trabajaba en el departamento de relaciones públicas de la misma empresa, una mujer inteligente y ambiciosa de clase media alta, que tenía planes muy específicos para su futuro. La primera vez que Carlos nos la presentó, en 1995, pude ver inmediatamente que éramos mundos diferentes. Isabela llegó a nuestra casa vestida impecablemente, con un auto nuevo y una educación privada que se notaba en cada palabra que decía. Era cortés, pero había una distancia calculada en su sonrisa. «Señor y señora Mendoza», nos dijo, «Carlos me ha contado mucho sobre ustedes. Esperamos que sean cosas buenas», bromeé, tratando de romper el hielo. «Por supuesto», respondió, pero su risa sonó forzada. Durante la cena, Isabela hizo preguntas educadas sobre mi servicio militar y el trabajo de Elena, pero pude notar que estaba evaluando, midiendo, juzgando nuestro nivel social. «¿Su padre sirvió en el ejército?», le pregunté, tratando de encontrar terreno común. «No, mi padre es médico. Se especializó en cirugía cardiovascular en el exterior». La diferencia de clase era obvia, pero Elena y yo tratamos de ser acogedores. Después de que se fueron esa noche, Elena me expresó sus preocupaciones. «Alejandro, esa muchacha no nos ve como familia, nos ve como obstáculos. Del tiempo, Elena, Carlos está enamorado. El amor puede superar las diferencias. Espero que tengas razón. No la tenía. Los siguientes 2 años fueron una lenta retirada de Carlos de nuestras vidas. Las visitas dominicales se volvieron quincenales, luego mensuales. Las llamadas telefónicas se acortaron. Los temas de conversación se limitaron a lo superficial. «¿Cómo está Isabela?», le preguntaba durante nuestras conversaciones cada vez más raras. «Bien, papá, muy ocupada con su trabajo». «¿Cuándo la vamos a ver otra vez?» «Pronto, cuando tenga tiempo». Pero ese tiempo nunca llegaba. Elena lo notó antes que yo. «Carlos nos está evitando», me dijo una noche después de una llamada telefónica particularmente breve. «Está construyendo su vida, Elena, es normal». «No, Alejandro, esto no es normal, esto es deliberado». Tenía razón. Carlos se casó con Isabela en 1997, en una ceremonia pequeña de la que nos enteramos apenas una semana antes. Elena lloró durante toda la boda, no de alegría, sino de dolor por ser tratada como huéspedes de cortesía en lugar de la familia del novio. «¿Por qué no nos incluyeron en la planificación?», le pregunté a Carlos después de la ceremonia. «Isabela quería algo pequeño e íntimo, papá. ¿Y nosotros no somos íntimos? ¿No somos familia?» Carlos evitó mi mirada. «Por supuesto que son familia, solo que Isabela tiene ideas muy específicas sobre cómo hacer las cosas». Esa fue la primera vez que entendí que habíamos perdido a nuestro hijo, a una mujer que veía nuestro amor y sacrificio como una vergüenza social. Sofía nació en 1999 y Diego en 2002. Fueron los primeros rayos de luz en lo que se había convertido en una relación familiar tensa. Cuando Carlos nos llamó para anunciarnos el nacimiento de Sofía, Elena y yo corrimos al hospital. Isabela estaba cansada pero radiante, y por primera vez en años nos recibió con algo parecido a la calidez. «¿Quieren conocer a su nieta?», nos preguntó, sonriendo genuinamente. Sofía era perfecta, pequeña, rosada, con una mata de cabello negro y los ojos más expresivos que había visto.
se parece a Carlos cuando nació, murmuré, tocando su manita diminuta. ¿De verdad?, preguntó Isabela, y por un momento pareció realmente interesada en conectar con nosotros. Idéntica. Carlos también nació con todo ese cabello. Elena tomó a Sofía en sus brazos con la experiencia de quien había criado a un hijo y ayudado a nacer a docenas de bebés en el barrio. «Hola, mi amor», le susurró a la bebé. «Soy tu abuela Elena». Isabela nos observó interactuar con Sofía, y pude ver algo en sus ojos que podría haber sido esperanza. Tal vez, pensé, la maternidad la ayudaría a entender el valor de la familia. Durante los primeros meses de vida de Sofía, las cosas mejoraron. Isabela necesitaba ayuda, especialmente porque su propia madre vivía en otra ciudad. Elena se convirtió en la abuela que cambiaba pañales, preparaba biberones y se quedaba despierta con Sofía cuando estaba enferma. «No sé qué haríamos sin ustedes», me dijo Isabela una noche, después de que Elena había pasado todo el día cuidando a Sofía mientras ella trabajaba. «Para eso está la familia», le respondí. Pero la luna de miel duró poco. Cuando Sofía cumplió 6 meses, Isabela había recibido una promoción importante en su trabajo. Con el nuevo puesto, vino un nuevo círculo social. Madres profesionales de clase alta, esposas de ejecutivos, mujeres para quienes los abuelos obreros no encajaban en la imagen que querían proyectar. «Alejandro», me dijo Elena una tarde, después de una visita particularmente tensa, «Isabela está cambiando otra vez. Se está avergonzando de nosotros. De el tiempo, Elena. Está adaptándose a su nueva posición. ¿Y nosotros qué? Tenemos que desaparecer para que ella se sienta cómoda». No sabía qué responder, pero pronto tendría mi respuesta. El primer incidente serio ocurrió durante el primer cumpleaños de Sofía. Isabela había organizado una fiesta en su casa nueva, más grande y en un barrio mucho mejor que el nuestro. Elena y yo llegamos vestidos con nuestra mejor ropa. Ella con el vestido azul que guardaba para ocasiones especiales. Yo con mi traje de los domingos. Pero tan pronto como entramos, supe que habíamos cometido un error. Los otros invitados eran claramente de un nivel socioeconómico superior. Los hombres vestían trajes caros y relojes que costaban más que mi salario anual. Las mujeres llevaban joyas elegantes y hablaban de escuelas privadas, vacaciones en el extranjero y propiedades de inversión. «¿Quiénes son?», escuché que una mujer le preguntaba a Isabela en voz baja. «Los padres de Carlos», respondió Isabela con un tono que me atravesó como una navaja. «Ah», dijo la mujer, y el significado de ese «ah» estaba cargado de comprensión social. Durante toda la fiesta, Elena y yo permanecimos marginados. Tratamos de conversar con los otros invitados, pero las diferencias eran demasiado evidentes. Cuando mencioné mi trabajo en la oficina municipal, los ojos se nublaron de desinterés. Cuando Elena habló de su trabajo en la fábrica textil, las sonrisas se volvieron educadamente distantes. Sofía, por supuesto, era demasiado pequeña para entender la tensión, pero yo podía ver cómo Isabela nos observaba, calculando el daño social que nuestra presencia podría estar causando. «¡Abuela!», gritó Sofía, corriendo hacia Elena con sus piernitas tambaleantes. «¡Abby!». Elena la levantó y la llenó de besos, y por un momento todos los problemas desaparecieron. Esta niña nos amaba sin condiciones, sin juicios sociales, sin cálculos de clase. Pero cuando otras madres vieron la interacción, intercambiaron miradas que no pasaron desapercibidas para Isabela.
Esa fue la última fiesta de cumpleaños de Sofía a la que fuimos invitados. El distanciamiento se aceleró después del nacimiento de Diego en 2002. Isabela, ahora con 2 niños y una carrera más exigente, decidió que necesitaba simplificar su vida familiar. Carlos, le dije durante una visita cada vez más rara, siento que estamos perdiendo contacto con los niños. Papá, Isabela está muy ocupada. 2 niños pequeños, el trabajo, es mucho para ella. ¿Y nosotros no podemos ayudar? Elena sabe cuidar niños. Yo puedo... Es complicado, papá. ¿Complicado cómo? Carlos se quedó en silencio por un momento, claramente luchando con algo. Isabela siente que ustedes y ella vienen de mundos diferentes. Quiere criar a los niños de una manera particular. Y nosotros no encajamos en esa manera. No es eso, papá. Es solo que... Es exactamente eso, Carlos. Esa conversación marcó el principio del fin de nuestra relación cercana con los nietos. Elena comenzó a sentirse mal en 2005. Al principio pensamos que era cansancio del trabajo, pero cuando empezó a perder peso y a tener dolores abdominales constantes, supe que era algo serio. Alejandro, me dijo una mañana, creo que necesito ver a un doctor. Los exámenes confirmaron nuestros peores miedos. Cáncer de ovarios, estadio avanzado. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté al doctor en privado. Con tratamiento, tal vez 2 años. Sin tratamiento, 6 meses. Elena eligió el tratamiento, no por ella, sino por la esperanza de ver crecer más a sus nietos. Durante los 2 años de su enfermedad, Carlos e Isabela mantuvieron una distancia dolorosa. Visitaban ocasionalmente, pero las visitas eran breves y tensas. Isabela claramente se sentía incómoda alrededor de la enfermedad, y Carlos no sabía cómo manejar el dolor de ver a su madre deteriorarse. ¿Por qué no vienen más seguido?, me preguntaba Elena durante las noches difíciles. Están ocupados, amor, tienen sus vidas. Pero estos son mis últimos años, Alejandro. No entienden eso. No sabía qué decirle. Sofía, que ahora tenía 8 años, hacía preguntas que partían el alma. ¿Por qué la abuela está tan flaca?, le preguntó a Carlos durante una de sus visitas. Está enferma, mi amor. ¿Se va a mejorar? Carlos no supo qué responder. Elena murió un domingo por la mañana en marzo de 2007. Carlos e Isabela llegaron al hospital 1 hora después de que había partido. Sofía y Diego no pudieron despedirse de su abuela. ¿Por qué no estuvieron aquí?, le pregunté a Carlos mientras observábamos el cuerpo de Elena. No sabíamos que era tan grave. No sabían. Carlos llevaba 2 años muriendo. No hubo respuesta. El funeral de Elena fue pequeño. Nuestros vecinos, algunos compañeros de trabajo, unos pocos familiares distantes. Carlos e Isabela se sentaron en primera fila, pero puedo ver en la cara de Isabela que quería estar en cualquier otro lugar. Sofía lloró durante toda la ceremonia, sin entender completamente lo que había perdido. Diego, con solo 5 años, permanecía confundido y asustado. ¿Dónde está la abuela?, preguntaba una y otra vez. La abuela se fue al cielo, le explicaba Carlos. ¿Cuándo va a regresar? Carlos no sabía cómo explicarle que nunca regresaría. Después del funeral, regresé a mi casa vacía por primera vez en 20 años. El silencio era ensordecedor. La ausencia de Elena llenaba cada rincón, cada habitación, cada momento. Esa noche comencé a escribir en mi diario. Elena murió hoy. Carlos no pudo venir al funeral por su trabajo. No lo culpo. Debe construir su futuro. Pero me pregunto si algún día entenderá que todo lo que hicimos fue por amor.
Los 2 años siguientes a la muerte de Elena fueron los más difíciles de mi vida. La casa, que una vez había estado llena de risas, conversaciones y el ruido constante de la vida familiar, ahora era silenciosa como un mausoleo. Me despertaba cada mañana a las 6, por costumbre más que por necesidad. Preparaba café para 2 antes de recordar que estaba solo. Ponía la mesa para 2 personas antes de darme cuenta de mi error. Elena, le decía a su fotografía en mi mesa de noche, no sé cómo hacer esto sin ti. Las conversaciones con Carlos se volvieron aún más espaciadas y superficiales. Me llamaba cada 2 semanas, siempre con prisa, siempre con alguna excusa para no visitarme. ¿Cómo están los niños?, le preguntaba. Bien, papá, creciendo rápido. ¿Puedo verlos pronto? Claro, papá, cuando tengamos tiempo. Pero ese tiempo nunca llegaba. Durante las noches largas y solitarias, comencé a escribir más en mi diario. No solo sobre el presente doloroso, sino sobre el pasado que quería preservar antes de que se perdiera para siempre. Escribí sobre mi infancia en el campo, sobre mis padres que murieron antes de conocer a Carlos. Escribí sobre mis años en el ejército, sobre las misiones que había comandado, sobre los hombres bajo mi mando que se habían convertido en hermanos. Pero principalmente escribí sobre Elena y Carlos, sobre los años cuando éramos una familia feliz, sobre los sacrificios que habíamos hecho juntos, sobre los sueños que habíamos compartido. 15 de diciembre. 1987, escribí una noche de noviembre. Misión de evacuación civil en Villa Santos. Hoy salvamos a 40 familias de la zona de conflicto. Entre ellas, una niña de 8 años con su madre embarazada. La niña lloraba por su muñeca perdida en el bombardeo. Le di mi ración de chocolate y le prometí que estarían seguras. Su sonrisa me recordó por qué luchamos. Por el futuro de niños inocentes como ella. En esos momentos de escritura, hablaba con Elena como si estuviera sentada en su silla favorita junto a mi escritorio. ¿Recuerdas cuando Carlos era pequeño y decía que quería ser soldado como papá? Le preguntaba a su fotografía. En mi mente, podía escuchar su respuesta. Sí, recuerdo. Y tú le dijiste que podía hacer lo que quisiera, pero que siempre recordara servir a otros. ¿Crees que se olvidó de esa lección? Los hijos a veces necesitan tiempo para recordar lo que realmente importa. Pero ¿cuánto tiempo, Elena? ¿Cuánto tiempo puede esperar un viejo como yo? No había respuesta para esa pregunta. El momento que marcó el final definitivo de mi relación con la familia ocurrió hace 2 años, durante un evento escolar de Sofía, que cambiaría todo para siempre. Era el festival de primavera de su escuela privada, y Carlos me había invitado con lo que pareció ser un impulso momentáneo de inclusión familiar. Papá, me había dicho por teléfono, Sofía tiene una presentación de baile este viernes. ¿Te gustaría venir? Mi corazón se llenó de esperanza. Hacía meses que no veía a mis nietos. Por supuesto, Carlos, no me la perdería. Es a las 2 de la tarde en la escuela. ¿Conoces la dirección? La encontraré. Me pasé toda la semana preparándome para el evento. Limpié y planché mi uniforme militar, el mismo que había usado en ceremonias oficiales durante mi servicio. Era mi traje más elegante, y pensé que sería apropiado para una ocasión especial en la escuela de mi nieta. El uniforme ya no me quedaba como antes. Había ganado peso con los años, especialmente alrededor de la cintura, y el cuello se sentía un poco apretado, pero lo mantuve limpio y planchado como Elena me había enseñado. «Elena», le dije a su fotografía mientras me vestía, «voy a ver a Sofía bailar.
Ojalá pudieras estar conmigo. Llegué a la escuela temprano, emocionado por la oportunidad de pasar tiempo con mi familia. La escuela era impresionante. Edificios modernos, jardines perfectamente cuidados, autos caros en el estacionamiento. Era claramente una institución para familias adineradas. Cuando entré al auditorio, me sentí inmediatamente fuera de lugar. Las otras familias estaban vestidas con elegancia casual costosa. Las madres con vestidos de diseñador y joyas discretas pero caras. Los padres con trajes perfectamente ajustados y relojes que costaban más que mi pensión anual. Y ahí estaba yo, un anciano de 70 años en un uniforme militar que había visto mejores días. Sofía me vio llegar y corrió hacia mí con esa sonrisa enorme que me derretía el corazón. «Abuelo, ¿viniste? ¿Vas a ver mi presentación de baile?» «No me perdería ni un solo paso», le dije, abrazándola fuerte. Su alegría genuina al verme me recordó por qué valía la pena soportar cualquier incomodidad. Fue entonces cuando vi a Isabela acercarse, con expresión de horror mal disimulado. «Alejandro», me dijo en voz baja pero firme, «¿por qué está vestido así? Es mi uniforme militar. Pensé que sería apropiado para un evento escolar. La gente va a pensar». Comenzó, pero se detuvo cuando notó que otras madres nos miraban. Pude ver exactamente lo que estaba pensando. Estas eran mujeres profesionales, esposas de doctores, abogados, empresarios exitosos. Para ellas, yo era claramente una anomalía. Un anciano, en uniforme militar desgastado en una escuela privada cara. «Papá llegó», anunció Carlos cuando nos vio, pero pude ver la tensión inmediata en su rostro cuando se dio cuenta de cómo estaba vestido. Durante toda la presentación de Sofía, Isabela permaneció rígida a mi lado, respondiendo con sonrisas forzadas a los saludos educados, pero distantes de las otras madres. Pude escuchar fragmentos de conversación a nuestro alrededor. «¿Quién es el hombre del uniforme?» «Creo que es el abuelo de Sofía Mendoza. ¿Es veterano?» «Supongo, se ve peculiar». Cada comentario era una puñalada en mi orgullo, pero lo soporté por Sofía, que bailó bellamente y me saludó desde el escenario con una sonrisa radiante. Después de la presentación, mientras nos dirigíamos al patio para la recepción, escuché la conversación que cambiaría todo. Isabela estaba hablando con un grupo de madres cuando una de ellas, una mujer rubia con joyas caras, hizo un comentario que me heló la sangre. «Isabela, tu suegro es interesante. ¿Qué tipo de trabajo hace?» «Está retirado», respondió Isabela con voz tensa. «Del ejército, supongo. ¿Recibe algún tipo de pensión militar?» «Sí, algo así. Debe ser difícil para Carlos, ¿no? Tener un padre con necesidades especiales». «¿Necesidades especiales?», preguntó Isabela confundida. «Bueno, ya sabes, los veteranos de guerra a menudo tienen problemas. PTSD, adicciones, problemas financieros. Mi cuñado trabajó en el VA y dice que es un problema serio con esa generación». No es nada de eso», respondió Isabela, pero pude ver que estaba evaluando la situación desde una nueva perspectiva problemática. «Oh, qué alivio. Pero aún así, debe ser complicado en eventos sociales. Ya sabes, con los niños necesitando modelos apropiados y todo eso. Esa noche, después de llevar a los niños a la cama, escuché la conversación que finalmente definiría mi lugar en la familia. Carlos e Isabela pensaron que estaba dormido en el sofá de su sala, mientras esperaba que terminaran de acostar a los niños. «No puedes seguir viniendo a eventos escolares vestido así»,
decía Isabela con voz tensa. Es su uniforme militar, Isabela. Está orgulloso de su servicio. ¿Orgulloso? Carlos, la gente nos está juzgando. ¿Sabes lo que dijeron las otras madres? Que parecía un veterano sin hogar. Isabela, eso es cruel. ¿Cruel? ¿Sabes cuánto trabajo me ha costado construir nuestra reputación en esa escuela? Los niños necesitan modelos más modernos, más apropiados para el mundo donde van a crecer. Mi corazón se partió al escuchar esas palabras. Modelos más apropiados, como si 30 años de servicio militar fueran algo de lo que avergonzarse. Es mi padre, Isabela, y es mi esposa, y son nuestros hijos. Tienes que elegir, Carlos, tu imagen profesional y el futuro de nuestros hijos, o los sentimientos de un viejo que vive en el pasado. Esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas. Un viejo que vive en el pasado, como si mis 30 años de servicio fueran solo nostalgia irrelevante. Isabela, no puedes pedirme que elija entre mi padre y mi familia. No te estoy pidiendo que lo abandones, solo que seas más selectivo sobre cuándo y cómo interactúa con nosotros, especialmente en público. Hubo un largo silencio antes de que Carlos respondiera. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Que las visitas sean en casa, en privado. Nada de eventos públicos, nada de la escuela, nada de donde podamos encontrarnos con nuestro círculo social. ¿Lo vas a esconder? Lo voy a proteger de situaciones embarazosas y nos voy a proteger a nosotros también. Esa noche me fui de su casa sabiendo que había escuchado la sentencia de muerte de mi relación con mis nietos. La distancia se volvió oficial después de esa noche. Las visitas dominicales se suspendieron temporalmente. Las llamadas telefónicas se volvieron breves y espaciadas. Los cumpleaños de los niños se celebraban sin el abuelo, para no incomodar a los invitados. Es solo hasta que las cosas se tranquilicen, me explicó Carlos durante una visita incómoda en mi casa 2 semanas después del incidente del festival. ¿Tiempo para qué, Carlos? ¿Para que me muera y resuelva el problema de Isabela? Papá, por favor, no digas eso. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que ya no soy bienvenido en la vida de mis nietos? Carlos evitó mi mirada, confirmando mis peores miedos. Isabela necesita tiempo para ajustarse. Su trabajo, la presión social. Es complicado. ¿Complicado? Carlos, yo te crié. Te di todo lo que tenía. Vendí mis posesiones más preciadas para pagarte la universidad. Y ahora resulta que soy una vergüenza para tu esposa. No es eso, papá. Entonces, ¿qué es, Carlos? Explícame cómo un padre que sacrificó 30 años de su vida sirviendo a su país se convierte en una vergüenza para su propia familia. Carlos se quedó en silencio por un momento, claramente luchando con emociones contradictorias. Isabela no entiende tu mundo, papá. Viene de una familia diferente, con expectativas diferentes. Y tú entiendes mi mundo. Otra pausa dolorosa. Claro que sí, papá. Pero también entiendo el mundo donde vivo ahora, donde viven mis hijos. ¿Y esos mundos no pueden coexistir? Es complicado. No, Carlos, no es complicado. Es una elección, y tú ya la hiciste. Esa fue efectivamente la última conversación real que tuvimos. Después de eso, Carlos me llamaba ocasionalmente, siempre con prisa, siempre con alguna excusa para no visitarme. Me refugié aún más en la escritura. Durante las noches largas y solitarias, mis entradas en el diario se volvieron más frecuentes y más íntimas. Carlos vino hoy a decirme que Isabela necesita espacio. No sé qué hice mal para merecer esto.
Durante toda mi vida traté de ser un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. Serví a mi país con honor. Trabajé duro para darle a Carlos oportunidades. Y ahora, en mis años finales, me encuentro completamente solo. A veces me siento en la cocina donde Elena y yo compartimos miles de comidas y hablo con su fotografía. Le cuento sobre mi día, sobre lo que los niños están haciendo, según las pocas noticias que recibo de Carlos. Pretendo que me está escuchando, que me está consolando, pero el silencio siempre regresa. Vale la pena vivir cuando ya no tienes familia, cuando los nietos que adorás ni siquiera saben por qué su abuelo desapareció de sus vidas. Sofía debe tener 10 años ahora, Diego, 8. ¿Se preguntan por mí? ¿O Isabela ya los ha convencido de que el abuelo simplemente no importa? En mis momentos más oscuros, consideré simplemente rendirme, dejar de luchar, dejar de esperar, dejar de doler. Pero entonces recordaba las palabras de Elena. El amor de familia es más fuerte que el orgullo. Y seguía escribiendo, preservando nuestra historia para un futuro incierto. Durante esas noches solitarias, comencé a escribir no solo sobre mi dolor presente, sino sobre las experiencias que habían definido mi vida. Quería preservar las lecciones que había aprendido, las vidas que había tocado, los momentos que habían hecho que todo valiera la pena. Una noche escribí sobre la misión más difícil de mi carrera, una que nunca le había contado, ni siquiera a Elena. 3 de agosto de 1988. Misión de rescate en el sector norte. Habíamos recibido informes de que un grupo de civiles estaba atrapado en una zona de combate. Mi unidad tenía órdenes de evacuar a tantos como fuera posible. Encontramos a 23 personas escondidas en el sótano de una escuela bombardeada. Familias enteras, niños aterrorizados, ancianos que recordaban guerras anteriores. Tenían 3 días sin comida, bebiendo agua de lluvia que se filtraba por los agujeros del techo. El problema era que solo teníamos capacidad de transporte para 15 personas en el primer viaje, y la inteligencia militar nos había advertido que la zona sería bombardeada esa misma noche. ¿Cómo decides quién vive y quién muere? ¿Cómo miras a los ojos de una madre y le dices que su hijo puede venir, pero ella tiene que quedarse? ¿Cómo explicas a un anciano que no hay espacio para él? Tomé la decisión más difícil de mi vida: dividir familias. Llevé a todos los niños menores de 12 años en el primer viaje, prometiéndoles que regresaría por sus padres. Vi cómo se aferraban a sus madres, cómo lloraban cuando los separé. «Prometa que va a regresar por mi mamá», me gritó un niño de 7 años llamado Miguel. «Prometa que no la va a dejar». «Te prometo que regresaré», le dije, sin saber si podría cumplir esa promesa. El primer viaje fue exitoso. Llevé a los niños al refugio y regresé inmediatamente por los adultos. Pero cuando llegamos de vuelta a la escuela, los bombardeos habían comenzado. Encontramos los restos del edificio destruido. Cavamos durante horas entre los escombros, buscando sobrevivientes. Encontramos a 5 personas vivas, incluida la madre del niño Miguel, pero 3 ancianos no sobrevivieron. Esa noche, en el refugio, Miguel corrió hacia su madre y la abrazó como si nunca la fuera a soltar. Sabía que iba a regresar por ella, me dijo. Los soldados buenos siempre cumplen sus promesas. Pero yo no pude cumplir todas mis promesas. 3 familias perdieron a sus abuelos porque no había espacio suficiente en el primer viaje.
Esas muertes siguen pesando en mi conciencia. ¿Tomé la decisión correcta? ¿Habría sido mejor arriesgar a todos quedándome hasta conseguir más transporte? ¿O salvar a algunos es mejor que perder a todos? Elena me preguntó una vez, ¿por qué a veces me despertaba gritando por las noches? Nunca pude contarle sobre Miguel, sobre su madre, sobre los 3 ancianos que no pude salvar. Algunos pesos son demasiado pesados para compartir, incluso con la persona que más amas. Escribir esas memorias me ayudaba a procesar no solo el dolor del presente, sino también las heridas del pasado que nunca habían sanado completamente. Otra noche, escribí sobre un soldado joven bajo mi comando, que había muerto salvando a un compañero herido. Roberto Vázquez tenía 19 años cuando murió. Era el más joven de mi unidad, un muchacho del campo que se había alistado para ayudar a su familia económicamente. Siempre estaba sonriendo, siempre haciendo bromas para mantener alta la moral de los otros soldados. El día que murió, habíamos sido emboscados durante una patrulla de rutina. Mi sargento, un hombre mayor llamado Torres, había sido herido gravemente y estaba atrapado en terreno abierto bajo fuego enemigo. «Nadie se mueve», ordené. «Esperamos a que lleguen refuerzos». Pero Roberto no pudo quedarse quieto viendo a Torres desangrarse. «Capitán», me dijo, «puedo llegar hasta él. Soy rápido». «Es demasiado peligroso, soldado. Esa es una orden». Roberto me miró con esos ojos jóvenes llenos de determinación. «Capitán, si fuera su hijo allá afuera, ¿esperaría?» Antes de que pudiera responder, Roberto había salido corriendo hacia Torres. Lo vi zigzaguear entre las balas, cayendo y levantándose, hasta que llegó donde estaba el sargento herido. Logró poner a Torres en su espalda y comenzó el regreso. Estaba a apenas 20 metros de seguridad cuando la bala lo encontró. Roberto cayó, pero con su último aliento empujó a Torres hacia nuestra posición. Torres sobrevivió. Roberto murió con una sonrisa, sabiendo que había cumplido su misión. Esa noche escribí la carta más difícil de mi vida. Explicarle a la madre de Roberto cómo su hijo había muerto siendo un héroe. Pero, ¿cómo explicas a una madre que su bebé murió por salvar a un extraño? ¿Cómo le da sentido a tanto dolor? La señora Vázquez me escribió de vuelta. «Capitán, gracias por cuidar a mi Roberto. Siempre supe que haría lo correcto cuando llegara el momento. Estoy orgullosa de que fuera su soldado». Carlos era apenas un bebé cuando murió Roberto. A veces me pregunto, si Carlos estuviera en el ejército bajo mi comando, ¿tendría el valor de Roberto? ¿O la comodidad de su vida le ha quitado esa capacidad de sacrificio? Elena me preguntó una vez si me arrepentía de haber servido en el ejército. «No», le dije. «Pero me arrepiento de que nuestro hijo nunca entenderá lo que significa servir a algo más grande que uno mismo». La primera Navidad que pasé completamente solo fue devastadora. Carlos llamó el 24 de diciembre, cumpliendo con el deber mínimo de un hijo. «Papá, lamento que no puedas venir este año. Isabela ha planificado algo pequeño, solo la familia inmediata». «Entiendo», le dije, aunque mi corazón se rompía. «Saluda a los niños por mí». «Por supuesto». «¿Están emocionados por la Navidad?» «Sí, papá. Diego ya no cree en Santa Claus, pero todavía disfruta de los regalos. Y Sofía, ella se está creciendo tan rápido». «¿Preguntan por mí?» Una pausa dolorosa. «A veces, papá. Les decimos que estás ocupado. Ocupado. Carlos, vivo solo en esta casa.
que podría estar tan ocupado que no pueda ver a mis nietos en Navidad. Papá, por favor, esto es difícil para todos. No, Carlos, esto es difícil para mí. Para ti, aparentemente es muy fácil. Colgué el teléfono y me senté en mi sala, mirando el árbol pequeño que había decorado para mí mismo. Las luces parpadeaban tristemente en el espacio vacío, reflejándose en las fotografías familiares que Isabel nunca había querido que adornaran su casa perfecta. Esa noche escribí en mi diario con lágrimas cayendo sobre el papel. Elena, esta es la primera Navidad en 48 años que paso solo. Recuerdo la primera Navidad de Sofía, cuando tenía apenas 6 meses. La sostuve en mis brazos mientras tú y Carlos preparaban la cena. Ella me miraba con esos ojos enormes, y pensé que era lo más hermoso que había visto desde que nació Carlos. Recuerdo cómo Diego aprendió a caminar agarrándose de mi bastón. Tenía 1 año y medio, y yo me sentaba en el suelo mientras él daba pasitos tambaleantes de la pared a mis brazos. Cada vez que llegaba hasta mí, aplaudía y se reía como si hubiera conquistado el mundo. ¿Dónde están esos nietos ahora? ¿Están desayunando juntos como familia? Sofía ayuda a Isabela en la cocina como tú me enseñaste que hiciera. Diego pregunta por qué el abuelo no está ahí, o tal vez ya se han acostumbrado a mi ausencia. Tal vez Isabela ha tenido éxito en borrarme de sus vidas, en convencerlos de que el abuelo nunca fue realmente importante. Elena, no sé cómo seguir. No sé para qué sirve estar vivo si no tienes familia. Si los nietos que adorás ni siquiera saben por qué desapareciste de sus vidas. Después de escribir, me senté en tu silla favorita y traté de imaginar que estabas conmigo, que me estabas consolando como solías hacer cuando tenía pesadillas sobre la guerra. ¿Qué harías tú, Elena? Le pregunté a la habitación vacía. ¿Cómo recuperarías a tu familia? No hubo respuesta, solo el silencio de una casa que había perdido su alma. La segunda Navidad prometía ser igualmente solitaria. El 23 de diciembre estaba en mi escritorio, escribiendo otra entrada en mi diario, cuando escuché ruidos afuera. Eran voces pequeñas, susurros urgentes, y luego golpes suaves en mi puerta. Al principio pensé que era mi imaginación. Desde la muerte de Elena, a veces escuchaba voces que no estaban ahí, especialmente durante las fechas importantes, pero los golpes se repitieron, más insistentes. Cuando abrí la puerta, encontré a Sofía y Diego parados en mi umbral, con los ojos rojos de llorar y vestidos con sus pijamas navideños. «Abuelo», dijo Sofía con voz temblorosa, «¿podemos entrar?» Mi corazón casi se detuvo. Los había extrañado tanto que por un momento pensé que estaba soñando. «¿Qué hacen aquí, mis amores? ¿Dónde están sus papás?» «Nos escapamos», dijo Diego con la seriedad de sus 8 años. «Queríamos verte». Sofía, ahora de 11 años, había crecido tanto que apenas la reconocí. Su cara había perdido la redondez infantil y se estaba convirtiendo en las facciones de una joven. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, enormes, expresivos, llenos de amor. «¿Por qué mamá dice que no te podemos ver?», preguntó Sofía, y sus palabras me partieron el alma. Los hice entrar rápidamente, cerrando la puerta contra el frío de diciembre y las complicaciones que sabía que vendría después. «A veces los adultos se confunden», les expliqué, eligiendo mis palabras cuidadosamente, mientras los llevaba al sofá, que tantas veces había sido nuestro lugar de cuentos y abrazos. «Pero eso no significa que el abuelo los quiera menos». «¿Pero por qué no vienes a casa?», insistió Diego.
Papá dice que estás ocupado, pero ¿ocupado con qué? ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su madre considera que eres una vergüenza social? ¿Cómo le dices que tu propia presencia es vista como una amenaza a la imagen que ella quiere proyectar? A veces, los adultos tienen problemas que los niños no entienden. Fue todo lo que pude decir. Sofía me estudió con esa intensidad que había heredado de Elena. Mamá dice que eres diferente, que vienes de otro mundo. ¿Y qué piensas tú sobre eso? Pienso que eres mi abuelo y que te extraño. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. Estos niños necesitaban fortaleza, no mi dolor. Les preparé chocolate caliente como Elena solía hacer, usando la receta que había perfeccionado durante años de madrugadas frías y nietos visitantes. Mientras calentaba la leche, Sofía y Diego exploraron la casa como si fuera un museo de sus propios recuerdos perdidos. «¿Esta era nuestra abuela?», preguntó Diego, señalando una fotografía de Elena en su vestido de boda. «Sí, mi amor. Ella era tu abuela Elena. ¿Por qué se murió? Porque se enfermó. Y a veces, cuando las personas se enferman mucho, Dios las llama para que estén con Él». «¿Tú también te vas a morir pronto?», preguntó Sofía con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. «Algún día, mi amor, pero no pronto. Espero estar aquí para verte crecer y convertirte en una mujer hermosa». Por primera vez en 2 años, mi casa se llenó otra vez de risas infantiles. Diego encontró sus juguetes viejos en el closet de huéspedes, guardados exactamente donde los había dejado la última vez que vino. Sofía hojeó los álbumes de fotografías, pidiendo historias sobre cada imagen. «Abuelo», dijo Sofía, notando las fotografías militares en la repisa, «¿eras soldado de verdad?». «Sí, mi amor, durante muchos años». «¿Peleabas contra los malos?», preguntó Diego. «Protegía a las familias buenas», le respondí. «Como ustedes». «¿Eras valiente?». «Trataba de serlo». «Pero ¿saben qué? Los soldados más valientes no son los que no tienen miedo. Son los que tienen miedo, pero lo hacen de todas formas porque aman a su familia». «Como cuando Diego le gritó al perro grande que me estaba asustando», dijo Sofía. «Exactamente como eso. Estábamos en medio de un cuento sobre mi época en el ejército cuando escuché el auto afuera. El motor sonó aprisa, las puertas se cerraron con fuerza, y por las voces altas que se acercaban, sabía que Carlos e Isabela habían llegado y que estaban discutiendo». Sofía y Diego se pusieron tensos inmediatamente. «¿Nos van a castigar?», susurró Diego. «No, si puedo evitarlo», le aseguré. La puerta se abrió bruscamente, e Isabela entró como una tormenta. «¿Cómo se atrevió a llevarse a mis hijos?», me gritó, ignorando completamente que los niños estaban presentes y asustados. «Isabela, ellos vinieron solos», le expliqué con la calma que había aprendido en años de manejar situaciones de crisis. «Mentira, usted los convenció. Les está llenando la cabeza de ideas violentas con sus historias de guerra». Carlos entró detrás de ella, claramente avergonzado pero firme en su apoyo a su esposa. «Papá, esto no puede seguir así. Los niños no pueden simplemente escaparse para venir aquí». «No me escapé, papá», dijo Sofía con una valentía que me llenó de orgullo. «Solo quería ver al abuelo porque lo extraño». «Cállate, Sofía», le dijo Isabela bruscamente. «No entiendes la situación». Fue esa rudeza hacia Sofía lo que finalmente rompió mi paciencia. «Isabela, no le hables así a la niña. Ella no tiene la culpa de los problemas de los adultos». «¿Los problemas de los adultos?», se burló Isabela. «Se refiere a tener que lidiar con un suegro que no entiende límites.
Me refiero a tener que lidiar con una nuera que ha convertido a mi familia en extraños, por puro esnovismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela me miró con una mezcla de shock y furia, claramente no acostumbrada a que nadie la desafiara. «Carlos», dijo finalmente, su voz temblando de ira, «¿vas a permitir que me hable así?» Carlos me miró, y por un momento vi al niño pequeño que había sido, atrapado entre dos mundos, incapaz de elegir. «Papá, Isabela es mi esposa. ¿No puedes?» «¿No puedo qué, Carlos? ¿No puedo defender a mis nietos cuando les hablan bruscamente? ¿No puedo expresar mi dolor por haber sido borrado de sus vidas?» Se llevaron a los niños esa noche, pero Sofía olvidó su muñeca favorita en mi sofá. Una muñeca vieja que Elena le había regalado años atrás, antes de que Isabela decidiera que los regalos de los abuelos no eran apropiados para su imagen familiar. Al día siguiente, Isabela llegó sola a buscarla. Yo había salido al mercado, mi rutina semanal de sábado por la mañana, que me daba algún propósito, en días que de otra manera se sentían interminables. Lo que no sabía era que Isabela, al encontrar la casa vacía, había decidido entrar. Tenía las llaves porque Carlos las había dejado para emergencias cuando Elena estaba enferma. Durante los meses, cuando alguien necesitaba estar disponible para cuidarla, mientras yo trabajaba. Según me contaría después, inicialmente solo había venido por la muñeca de Sofía. Pero algo la había hecho detenerse y realmente mirar la casa donde había sido tan despectiva durante años. Por primera vez, vio las fotografías familiares que Elena había colgado con tanto cuidado. Carlos, graduándose de la universidad, nuestro aniversario de bodas número 30, los primeros pasos de Sofía, el primer día de escuela de Diego. Fotos que documentaban décadas de amor familiar, de sacrificio, de momentos preciosos que ella había elegido ignorar. Vio mis condecoraciones militares, guardadas modestamente en una vitrina que Elena había insistido en comprar, no para presumir, sino para honrar el servicio. Las medallas estaban perfectamente limpias, pulidas semanalmente como un ritual de respeto hacia los hombres que habían servido a mi lado, y vio mi escritorio, donde había dejado el diario abierto en la entrada que había escrito la noche anterior. Isabela, según me confesó después, inicialmente había empezado a leer por desprecio, esperando encontrar historias de violencia que confirmaran sus prejuicios sobre los militares y la mentalidad de guerra que tanto detestaba. En su lugar, encontró reflexiones profundas sobre sacrificio, servicio y, sobre todo, amor por la familia. La primera entrada que leyó fue sobre la noche en que ella había gritado a Sofía. Isabela le gritó a Sofía anoche y mi corazón se partió. Esa niña hermosa no tiene la culpa de las tensiones entre adultos. Recordé cuando Carlos tenía esa edad y Elena nunca, ni una sola vez, le levantó la voz. «Los niños necesitan sentirse seguros», decía Elena. «Su hogar debe ser su refugio, no su campo de batalla». Sofía tiene los mismos ojos curiosos de su abuela Elena. A veces, cuando me mira, es como si Elena estuviera ahí, recordándome que el amor es más importante que el orgullo. Ojalá Isabela pudiera ver eso. Isabela siguió leyendo, encontrando entrada tras entrada sobre su familia, sobre los sacrificios que habíamos hecho, sobre el amor que habíamos invertido en construir el futuro de Carlos. Leyó la entrada del 15 de diciembre de 1987, misión de evacuación civil en Villa Santos. Hoy salvamos a 40 familias de la zona de conflicto, entre ellas
Una niña de 8 años con su madre embarazada. La niña, Carmen Santos, lloraba por su muñeca perdida. Le di mi ración de chocolate y le prometí que estarían seguras. Su sonrisa me recordó por qué luchamos, por el futuro de niños inocentes como ella. Isabela se había detenido en esa entrada. Su madre se llamaba Carmen Santos. Su madre había estado embarazada de Isabela cuando evacuaron Villa Santos en 1987. Con manos temblorosas siguió leyendo. La señora Santos estaba a punto de dar a luz. La llevamos al hospital militar. Su hija, de 8 años, Carmen, me preguntó si su hermanita estaría bien. Le dije que sí, y que ese bebé crecería en un mundo mejor gracias a su valentía. Ojalá pueda cumplir esa promesa. Isabela se quedó inmóvil, procesando la imposible coincidencia. Su madre nunca había mencionado el nombre completo del soldado que las había salvado. Solo hablaba de el capitán Alejandro, el hombre que había hecho posible que Isabela naciera en seguridad. Siguió leyendo, encontrando más verdades que la devastaron. Hoy vendí mi medalla al valor. Elena lloró, pero yo le expliqué que Carlos es nuestro verdadero tesoro. Las medallas son metal, pero la educación de nuestro hijo es nuestro legado. Algún día, cuando Carlos tenga sus propios hijos, entenderá que el amor de familia vale más que cualquier reconocimiento personal. Mi Elena murió hoy. Carlos no pudo venir al funeral por su trabajo. No lo culpo. Debe construir su futuro. Pero me pregunto si algún día entenderá que todo lo que hicimos fue por amor. Me pregunto si sus hijos conocerán alguna vez la historia de la abuela que nunca pudieron conocer realmente, y las entradas más recientes sobre sus propios hijos. Sofía tiene la misma curiosidad insaciable que tenía Carlos. Ayer me preguntó si los soldados tienen miedo. Le dije que sí, pero que el amor por la familia nos da valor. Espero que algún día entienda que todo soldado lucha por proteger niños como ella, por preservar la inocencia que ella lleva en sus ojos. Diego me preguntó si soy un héroe. Le dije que los verdaderos héroes son las madres que crían a sus hijos con amor, los padres que trabajan duro para dar oportunidades a sus familias, los maestros que educan la próxima generación. Los soldados solo protegemos esa posibilidad de heroísmo cotidiano. Isabela estaba llorando abiertamente cuando llegué del mercado y la encontré sentada en mi escritorio, con el diario en las manos. «¿Qué hace aquí?», le pregunté. Mi primera reacción siendo proteger mi privacidad, mis pensamientos más íntimos que nunca había pretendido compartir. «¿Por qué nunca nos contó que nos salvó la vida?», me preguntó con voz quebrada. «¿De qué habla?», respondí confundido. «Carmen Santos», dijo, secándose las lágrimas que seguían cayendo. La niña de 8 años con su madre embarazada, en Villa Santos, 1987. El recuerdo me golpeó como un rayo. Los ojos, la expresión, la valentía de esa niña pequeña que había ayudado a calmar a otros niños durante la evacuación. Carmen Santos, la niña valiente con su madre embarazada. «Esa era mi madre», dijo Isabela, su voz apenas un susurro. «Yo soy el bebé que usted ayudó a salvar. ¿Tú eres la pequeña Isabela?». En ese momento, todo cambió entre nosotros. Isabela me miró realmente por primera vez, no como el suegro pobre e inconveniente, sino como el hombre que había hecho posible su existencia durante todos estos años. Murmuró, su voz quebrada por la emoción. Mi madre guardaba una fotografía borrosa de un soldado. Decía que era nuestro ángel guardián, pero nunca pudo encontrarlo para agradecerle.
Me senté pesadamente en mi silla, mi mente luchando por procesar la imposible coincidencia que había estado frente a mí durante años, sin que ninguno de nosotros se diera cuenta. ¿Tu madre aún conserva esa fotografía? Sí, en su mesa de noche. Siempre dice que ese soldado le dio la vida más preciosa, la posibilidad de ser madre y abuela. Isabela se levantó lentamente y por primera vez en 3 años me miró con respeto y algo que podría llamarse amor filial. «Perdóneme», dijo, y su voz se quebró completamente. «Perdóneme por haber sido tan cruel con el hombre que me dio la vida, Isabella». «No», me interrumpió, levantando la mano. «Necesito decir esto. He sido una persona horrible. He separado a mis hijos de su abuelo por puro esnovismo. He juzgado su valor por su cuenta bancaria, cuando debería haber visto su corazón». Se acercó y, para mi sorpresa, me abrazó con la misma intensidad que Sofía había mostrado la noche anterior. ¿Puedo llamarlo papá?», preguntó, con voz de niña pequeña perdida. Esas palabras fueron las más hermosas que había escuchado en años. Esa noche, Isabela llevó a Carlos y a los niños de regreso a mi casa. Pero antes, me pidió permiso para hacer una llamada telefónica. «Mamá», la escuché decir, su voz temblorosa de emoción, «necesito que vengas a casa de mi suegro inmediatamente». «¿Qué pasa, Isabela? ¿Estás bien?» «Mamá, encontré al soldado que nos salvó en Villa Santos». Hubo un silencio del otro lado de la línea que pude escuchar desde donde estaba sentado. «¿Qué dijiste?» «El capitán Alejandro. El hombre que nos llevó al hospital militar cuando yo nací. Es mi suegro». El llanto que siguió fue audible incluso desde mi silla. Carmen Santos había estado buscando durante 35 años al hombre que había cambiado el curso de su vida. 1 hora después, una mujer de 55 años llegó a mi puerta con lágrimas corriendo por su rostro. «Capitán Alejandro», dijo, su voz quebrada por décadas de gratitud no expresada. «Señora Carmen», respondí, reconociendo inmediatamente esos mismos ojos que había visto en la niña de 8 años, tantos años atrás. Carmen se acercó lentamente, como si temiera que yo fuera un espejo, y que desaparecería si se movía demasiado rápido. «Durante 35 años», dijo, «he rezado por usted todas las noches. He pedido a Dios que lo bendiga y lo proteja, sin saber siquiera dónde estaba. Señora Carmen, me alegra ver que tanto usted como Isabela están bien. Más que bien, prósperas. Más que prósperas. Mi hija se convirtió en una mujer exitosa. Mis nietos están sanos y felices. Y todo porque usted nos dio una oportunidad». Carmen tomó mis manos en las suyas, manos que mostraban las marcas de una vida de trabajo duro, pero también la suavidad de una abuela que había conocido el amor de familia. «Capitán, necesito contarle algo que nunca le dije a Isabela». Se sentó a mi lado mientras Isabela, Carlos y los niños escuchaban en silencio. «Cuando usted nos evacuó de Villa Santos, yo no era solo una viuda embarazada. Era una mujer que había perdido la esperanza. Mi esposo había muerto en el bombardeo. Yo no tenía familia, no tenía dinero, no tenía futuro». Carmen hizo una pausa, reuniendo fuerzas para continuar. «Esa noche, cuando Isabela nació en el hospital militar, yo estaba lista para rendirme. Pensé, ¿cómo voy a criar a 2 niñas sola? ¿Qué tipo de vida les puedo dar? Pero entonces usted regresó al hospital antes de partir hacia su siguiente misión. Trajo comida, ropa para las niñas y algo más importante,
esperanza. Isabela escuchaba con los ojos muy abiertos, aprendiendo por primera vez detalles de su propia historia de origen. «¿Qué le dijo?», preguntó. Carmen sonrió a través de sus lágrimas. Me dijo: «Señora Carmen, usted es más fuerte de lo que cree. Estas niñas van a crecer para hacer cosas extraordinarias, pero solo si usted tiene el valor de seguir adelante. No solo la salvé de Villa Santos, la salvé para un futuro que vale la pena vivir». Se volvió hacia mí. «¿Recuerda eso, capitán?». Recordaba vagamente haber visitado el hospital antes de partir, pero no recordaba las palabras específicas. Sin embargo, recordaba la determinación que había visto en los ojos de Carmen, la misma determinación que años después reconocería en Isabela. «Recuerdo a una mujer valiente que estaba decidida a proteger a sus hijas», le dije. «Usted me dio esa valentía y después hizo más que eso». Carmen se volvió hacia Carlos e Isabela. Su suegro no solo nos salvó físicamente, nos consiguió refugio temporal, me ayudó a encontrar trabajo después de la guerra, me conectó con organizaciones que ayudaban a viudas de guerra. Sin él, Isabela habría crecido en la pobreza. Isabela parecía estar reevaluando toda su vida. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste todo esto?». «Porque quería que crecieras, mirando hacia adelante, no hacia atrás. Pero siempre guardé la fotografía, siempre conté la historia del soldado bueno que nos salvó». Carmen me miró directamente. «Capitán, durante todos estos años, siempre le dije a Isabela que algún día encontraríamos la manera de agradecerle a nuestro ángel guardián. Nunca imaginé que el agradecimiento llegaría de esta forma». «¿De qué forma?». «Dándole 2 nietos hermosos para amar y una nuera que finalmente entiende su valor». Isabela se acercó a su madre. «Mamá, he sido terrible con él. Pensé que era solo un viejo soldado pobre que no encajaba en nuestras vidas». Carmen le tomó las manos a su hija. «Isabela, el orgullo puede cegar temporalmente el amor, pero nunca puede destruirlo permanentemente. Ahora que sabes la verdad, ¿qué vas a hacer con ella?». Isabela me miró, y en sus ojos vi la misma determinación que había visto en Carmen tantos años atrás. «Voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser digna del sacrificio que él hizo por mí». Esa Navidad fue la más hermosa que había tenido en años. Isabela se disculpó públicamente con toda su familia extendida, explicando cómo había malentendido y juzgado mal a su suegro. Pero más importante que las disculpas fueron las acciones que siguieron. Isabela comenzó a visitarme regularmente, no por obligación, sino por genuino deseo de conocer al hombre que había hecho posible su vida. Me preguntaba sobre mi servicio militar, sobre mi vida con Elena, sobre los años cuando Carlos era pequeño. «Cuénteme sobre la abuela Elena», me pidió durante una de nuestras primeras conversaciones reales. Era la mujer más sabia que he conocido. Tenía una manera de ver lo mejor en todas las personas, incluso cuando esas personas no podían verlo en sí mismas. ¿Cómo era como abuela? Paciente, amorosa, nunca levantó la voz a Carlos, nunca lo hizo sentir que no era suficiente. Creía que los niños necesitan sentirse seguros para crecer fuertes. Isabela bajó la mirada, claramente pensando en sus propias interacciones con Sofía y Diego. He estado tan enfocada en asegurar su futuro exitoso que olvidé asegurar su presente feliz. No es demasiado tarde, Isabela. Los niños son resilientes. El amor puede sanar muchas heridas. ¿Me puede enseñar? ¿Me puede enseñar a ser el tipo de madre y esposa que la abuela Elena era?
Elena aprendió siendo amada por sus propios padres. Tú puedes aprender siendo amada por tu familia ahora. Los cambios en Isabela fueron gradual pero profundos. Comenzó a traer a Sofía y Diego a visitarme regularmente, no como una obligación social, sino como una tradición familiar genuina. «Abuelo», me dijo Sofía durante una de esas visitas, «mamá dice que eres un héroe. ¿Qué piensas tú sobre eso?» «Pienso que eres mi abuelo, y eso es mejor que ser un héroe». Diego, ahora de 9 años, había desarrollado una fascinación con mi servicio militar. «¿Alguna vez tuviste miedo cuando eras soldado?» «Muchas veces, Diego». «¿Pero lo hiciste de todas formas?» «Sí, porque pensaba en niños como tú. Pensaba en que merecían crecer en un mundo seguro». «¿Fuiste valiente?» «Traté de serlo. Pero, ¿sabes qué? No necesitas ser soldado para ser valiente. Ser valiente es hacer lo correcto, aunque sea difícil». «Como cuando mamá se disculpó contigo». «Exactamente como eso». Isabela organizó una cena especial donde invitó a todos nuestros vecinos del barrio para que conocieran mi historia real. «Quiero que conozcan al hombre que realmente es mi suegro», les dijo. «Un héroe que salvó a mi familia antes de que supiera que algún día sería su familia». Los vecinos, que habían sido testigos silenciosos de mi aislamiento durante los últimos años, vinieron a escuchar la historia. Doña María, que vivía al lado, lloró cuando supo la verdad. Don Alejandro, todos estos años pensamos que estaba solo porque quería estar solo. Nunca supimos que su familia lo había abandonado temporalmente. «No me abandonaron», les expliqué. «Solo se confundieron temporalmente». Don Roberto, el señor que vivía al final de la cuadra, se acercó después de la cena. «Don Alejandro, yo también serví en el ejército, pero en los años 80. Nunca tuve el valor de contar mis historias. ¿Podríamos hablar alguna vez?» «Por supuesto, don Roberto. Los veteranos necesitamos apoyarnos unos a otros». Esa noche se plantó la semilla de lo que se convertiría en reuniones regulares de veteranos del barrio. Un grupo de apoyo informal donde hombres mayores compartían experiencias y se ayudaban a procesar los traumas de servicio que habían cargado en silencio durante décadas. Isabela se había convertido en la coordinadora no oficial de estas reuniones, usando sus habilidades profesionales para organizar eventos y conseguir recursos para veteranos necesitados. «¿Por qué hace esto?», le preguntó un día don Roberto. «Porque este hombre me enseñó que el servicio no termina cuando se quita el uniforme. Se convierte en una forma de vivir. La transformación más hermosa se manifestó cuando Sofía decidió hacer su proyecto escolar del semestre sobre mi abuelo héroe. «Maestra», le dijo a la señorita Rodríguez, «quiero investigar sobre mi abuelo y otros veteranos como él». Sofía entrevistó a varios veteranos del barrio, investigó la historia de Villa Santos y desarrolló una presentación que incluyó fotografías, documentos históricos y testimonios personales. Pero la parte más conmovedora de su proyecto fue una sección titulada «¿Por qué casi perdí a mi héroe?», donde explicó honestamente cómo los prejuicios habían separado temporalmente a nuestra familia. «A veces», escribió Sofía en su ensayo, «los adultos cometen errores porque juzgan a las personas por cosas que no importan, como cuánto dinero tienen o qué tipo de ropa usan. Mi familia cometió ese error con mi abuelo, pero mi abuelo nunca dejó de amarnos, incluso cuando no podía vernos. Eso es lo que hace que alguien sea un verdadero héroe, amar sin condiciones». La maestra invitó a toda la familia a la presentación de Sofía. Cuando llegamos al aula, reconocí inmediatamente que era la misma escuela
donde había causado vergüenza a Isabela años atrás. Esta vez, sin embargo, Isabela me presentó con orgullo. «Señorita Rodríguez, quiero que conozca a mi suegro, el capitán Alejandro Mendoza. Es el sujeto del proyecto de Sofía y el hombre más honorable que conozco». Sofía presentó su trabajo con una confianza que me recordó a Elena a esa edad. Habló sobre mi servicio militar, sobre la evacuación de Villa Santos, sobre los sacrificios que los veteranos hacen por sus familias y su país. Pero lo que más me conmovió fue cuando habló sobre el perdón. Mi proyecto no es solo sobre mi abuelo, siendo un héroe en la guerra, dijo Sofía, mirándome directamente. Es sobre cómo el perdón puede convertir errores en lecciones, y cómo el amor de familia es más fuerte que cualquier malentendido. La clase le dio una ovación de pie. Varios padres se acercaron después para hacer preguntas sobre mi servicio y para expresar su respeto. «Señor Mendoza», me dijo un padre cuyo hijo estaba en la clase de Sofía, «gracias por su servicio y gracias por enseñar a nuestros hijos sobre el perdón. La maestra, señorita Rodríguez, me pidió si podría regresar para hablar con otros estudiantes sobre valores como el servicio y el sacrificio. Niños, les dije durante mi primera visita oficial a la escuela, ser héroe no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto, aunque tengas miedo». Diego levantó la mano desde la audiencia. «Abuelo, tuviste miedo cuando salvaste a la abuela Carmen». «Mucho miedo, Diego, pero pensé en niños como ustedes y el amor me dio valor». Isabela estaba en el fondo del aula, llorando de orgullo. Después de mi presentación, ella se acercó a la maestra. «Señorita Rodríguez, quiero que sepa que este hombre es el abuelo más extraordinario que mis hijos podrían tener. Y yo fui lo suficientemente tonta como para casi perdérmelo». Un año después de nuestra reconciliación, Isabela me sorprendió con una propuesta que cambiaría no solo nuestras vidas, sino las vidas de muchas familias en nuestra comunidad. «Papá Alejandro», me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina, que ahora volvía a llenarse regularmente de voces familiares, «quiero hacer algo especial para honrar su servicio y el de otros veteranos como usted. ¿Qué tienes en mente?» «Un evento anual. Lo llamaríamos Día del Respeto. Sería una celebración donde las familias honren a sus veteranos, donde los jóvenes aprendan sobre el servicio, donde la comunidad se una para agradecer a quienes sirvieron». La idea me conmovió profundamente. «Isabela, eso sería hermoso. Pero ¿quién va a organizar algo así?» «Yo», dijo con determinación, «con la ayuda de Sofía y Diego y con su guía». Durante los siguientes meses, Isabela trabajó incansablemente para organizar el primer Día del Respeto. Coordinó con veteranos locales, autoridades militares, escuelas del área y familias del barrio. «¿Sabe qué es lo que más me gusta de esto?», me preguntó Diego mientras ayudaba a preparar decoraciones. «¿Qué?». «Que empezó con algo terrible, pero terminó siendo algo hermoso. Como si la maldad pudiera transformarse en bondad si la gente correcta se involucra. El primer Día del Respeto se celebró en el Parque Central del barrio. Vinieron más de 200 personas, veteranos de diferentes conflictos, familias con hijos en servicio militar, jóvenes interesados en aprender sobre la historia militar de su país. Isabela había organizado estaciones interactivas donde los veteranos compartían historias, donde los niños podían hacer preguntas, donde las familias podían aprender sobre el costo real del servicio militar. Pero el momento más emotivo fue cuando Sofía y Diego leyeron un ensayo que habían escrito juntos
sobre lo que habían aprendido de su abuelo. Antes, pensábamos que los héroes eran personas especiales que hacían cosas imposibles, leyó Sofía. Pero nuestro abuelo nos enseñó que los héroes son personas normales que toman decisiones extraordinarias cuando es necesario. Y nos enseñó que el amor de familia puede superar cualquier problema, añadió Diego. Incluso cuando los adultos cometen errores. Carmen Santos había viajado especialmente para el evento. Cuando fue llamada al frente para compartir su historia, caminó lentamente hacia el micrófono. Hace 36 años, comenzó. Un soldado joven arriesgó su vida para salvar la mía y la de mi hija no nacida. Ese soldado se convirtió en el abuelo de mis nietos, sin que ninguno de nosotros lo supiera. Hizo una pausa, mirándome directamente. Pero hoy entiendo que no fue coincidencia. Fue el plan perfecto de Dios para recordarnos que todas las familias están conectadas por hilos invisibles de amor y servicio. La multitud estalló en aplausos, pero lo que más me conmovió fue ver a Isabela llorando de alegría, rodeada por sus hijos que finalmente entendían el valor de su abuelo. Ahora, 3 años después de nuestra reconciliación, escribo estas memorias no solo para mi familia, sino para cualquier abuelo que se sienta invisible, cualquier veterano que se sienta olvidado, cualquier padre que se sienta rechazado por diferencias generacionales. El Día del Respeto se ha expandido más allá de nuestro barrio. Otras comunidades han adoptado la idea, creando sus propias celebraciones anuales para honrar a veteranos y fortalecer lazos familiares. Isabela ha encontrado una nueva vocación, trabajando con organizaciones de veteranos, ayudando a reconectar familias separadas por malentendidos similares al nuestro. ¿Sabes qué aprendí de todo esto?, me preguntó Isabela durante nuestro último Día del Respeto. ¿Qué? Que el respeto verdadero no se basa en lo que tienes, sino en lo que das. Y usted ha dado más de lo que jamás podré devolver. Isabela, no tienes que devolver nada, solo tienes que seguir adelante con las lecciones aprendidas. Sofía, ahora de 14 años, ha decidido que quiere estudiar trabajo social para ayudar a veteranos y sus familias. Abuelo, me dijo el mes pasado, quiero hacer el mismo tipo de trabajo que hace mamá, pero me quiero especializar en ayudar a familias como la nuestra. ¿Familias como la nuestra? Familias que se aman pero que a veces se confunden y necesitan ayuda para recordar lo que realmente importa. Diego, de 12 años, ha comenzado un club en su escuela llamado Héroes Cotidianos, donde los estudiantes entrevistan a veteranos, trabajadores de primera línea y otros miembros de la comunidad que han servido a otros. El abuelo me enseñó que no necesitas ser famoso para ser importante, les dice a sus compañeros de clase. Carlos ha encontrado el equilibrio que había perdido durante años. Ya no se siente atrapado entre dos mundos. Ha aprendido a honrar tanto su éxito profesional como sus raíces familiares. Papá, me dijo recientemente, lamento haber tardado tanto en entender que tu valor no tenía nada que ver con tu cuenta bancaria. Carlos, los hijos a veces necesitan tiempo para ver a sus padres como personas reales en lugar de solo como figuras de autoridad. Lo importante es que llegaste a esa comprensión. Carmen Santos se ha convertido en una presencia regular en nuestras reuniones familiares. Los domingos, cuando toda la familia se reúne en mi casa para almorzar, como solíamos hacer cuando Elena estaba viva, Carmen a menudo viene con historias de su nieta, Isabela niña, que ayudan a mis nietos a entender mejor a su madre.
Tu mamá era una niña muy determinada, le cuenta Carmen a Sofía. Cuando tenía tu edad, decidió que iba a estudiar para ser exitosa y nunca más ser pobre. Trabajó tan duro que a veces olvidaba que el amor es más importante que el logro. ¿Pero ahora ya se acuerda?, pregunta Diego. Ahora entiende que el verdadero éxito es una familia que se ama, responde Carmen, sonriéndome. Ahora, a los 75 años, escribo estas últimas páginas con una profunda sensación de gratitud. Elena tenía razón. Como siempre, el amor de familia es más fuerte que el orgullo, más duradero que los malentendidos, más poderoso que las diferencias superficiales. Aprendí que el perdón no solo sana las heridas del pasado, sino que crea posibilidades para el futuro. Isabela no solo me perdonó por ser el suegro inconveniente, me honró por ser el hombre que hizo posible su vida. Aprendí que algunas coincidencias son tan perfectas que solo pueden ser explicadas como intervención divina. El hecho de que la niña que salvé se convirtiera en la madre de mis nietos no fue casualidad. Fue el plan perfecto de Dios para recordarnos que todas las familias están conectadas por hilos invisibles de amor y servicio. Aprendí que el verdadero honor no está en las medallas que ganas, sino en el amor que das. El verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en las vidas que tocas. Y el verdadero heroísmo no está en las batallas que peleas en la guerra, sino en la paciencia con que esperas a que el amor de familia supere cualquier malentendido. Mi casa, que durante 2 años fue un mausoleo silencioso de recuerdos, ahora vuelve a llenarse de risas. Los domingos familiares han regresado, más ricos que antes, porque ahora incluyen no solo a mi familia de sangre, sino a la familia extendida de Carmen Santos y a los veteranos del barrio que se han convertido en hermanos elegidos. La fotografía de Elena en mi mesa de noche ahora está rodeada por fotos más recientes. Sofía, graduándose de 8º grado. Diego, en su primer partido de fútbol. Isabela, recibiendo un reconocimiento por su trabajo con veteranos. Carlos, siendo promovido en su trabajo. Pero la fotografía más preciada es una que tomamos durante el último Día del Respeto. 4 generaciones de familia unidos en abrazo, con Carmen Santos en el centro, rodeada por la hija que salvé, los nietos que pensé que había, 1407, 1506, 2025, 1408, 15.06.2025 perdido, y el bisnieto que nunca pensé que conocería. En esa fotografía, todos sonreímos con la alegría de quienes han aprendido que el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar las heridas, de sanar las divisiones, de crear belleza a partir del dolor. Elena, le digo a su fotografía cada noche antes de dormir: mira lo que hemos logrado. Mira cómo el amor que sembramos juntos sigue creciendo, incluso después de que te fuiste. En mi mente puedo escuchar su respuesta. Siempre supe que el amor que das siempre regresa, Antonio. Solo que a veces toma más tiempo del que esperamos y viene disfrazado de formas que nunca podrías haber imaginado. Algunas heridas sanan cuando descubrimos que el extraño que nos ayudó